Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy tocan las estrategias de salida. Muchas veces en una operación NPL no cambia por el activo, ¿vale? Cambia por la salida que planteas antes de entrar. Y eso es algo que mucha gente no suele tener en cuenta, porque muchas veces se analiza únicamente el descuento, el inmueble y el margen que nos deja, ¿vale? Pero en este tipo de operaciones, muchas veces el verdadero análisis está en entender correctamente el recorrido, el tiempo, los riesgos que hay dentro de la operación y las posibles salidas reales, ¿vale? Y justamente de eso quiero hablar hoy, de cómo planteo distintos escenarios antes de entrar en una operación de NPL, ¿vale? Uno de los errores más habituales en este sector es analizar una operación pensando únicamente en una sola salida. Y en los NPL eso puede ser un error enorme, porque muchas veces una operación que aparentemente no tiene sentido en un escenario rápido puede tener muchísimo sentido en otro planteamiento más a largo plazo, ¿vale? Y al revés también. Operaciones que parecen muy rentables sobre el papel dejan de compensar cuando entiendes exactamente el recorrido que requieren, ¿vale? Por eso, antes de entrar, gran parte del trabajo está en plantear distintos escenarios y entender cómo cambia la operación dependiendo del camino que pueda tomar. Porque una operación encarada a corto plazo no es lo mismo que una operación encarada a largo plazo o adjudicación, ¿vale? Por eso siempre intento plantear 3 escenarios: corto, medio y largo plazo. Cada uno, ¿vale?, cambia completamente los tiempos, el riesgo de la operación, el capital inmovilizado y el ROI posible. Por ejemplo, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Hay operaciones que pueden existir una salida rápida mediante una negociación con el deudor y una refinanciación o algún tipo de acuerdo, ¿vale? Y ahí el escenario puede tener muchísimo sentido. Otras veces la operación necesita más recorrido porque no tenemos localizado el deudor, por ejemplo. Y quizás el planteamiento pasa por una adjudicación y una regularización o una negociación parcial, ¿vale? Y luego ya existen operaciones más largas, a más largo plazo, con procedimientos más complejos, más recorrido judicial, o por ejemplo situaciones de posesión complicadas o que tengas que respetar contratos de alquiler, etcétera. Entonces ahí el análisis cambia completamente, porque ya no solo analizas el margen, ¿vale? Analizas el tiempo, el desgaste, el capital bloqueado y si realmente compensa el recorrido completo de la operación, ¿vale? Muchas veces la gente piensa que lo importante es encontrar un activo barato, pero en operaciones complejas muchas veces eso es solo una pequeña parte del análisis. Porque es lo que decimos siempre, dos operaciones aparentemente similares sobre el papel pueden no tener nada que ver absolutamente, ¿vale? Ahí es donde cambia muchas veces completamente la decisión que puede tomar el inversor, ¿vale? Puede cambiar por la situación jurídica, ¿vale? La posesión, el momento procesal, la negociación que se tenga con el deudor o con el ocupante no lícito, o inclusive también con las posibles salidas reales. Y eso hace que operaciones aparentemente iguales terminen teniendo recorridos completamente distintos. Con el tiempo aprendes que muchas operaciones
aparentemente muy rentables, dejan de compensar cuando entiendes realmente los tiempos, los riesgos, la complejidad jurídica o la dificultad real de la salida, ¿vale? Por eso muchas veces el análisis no consiste únicamente en detectar oportunidades, consiste en detectar rápido cuando una operación deja de tener sentido, ¿vale? Es como nos pasó hace relativamente poco, que estuvimos analizando una WIP en un pueblo de Gerona que tiene una alta demanda, pero tenía una particularidad. Esa particularidad es que estaba en una zona que allí era una zona de casas adosadas, ¿vale? Y esa WIP era un edificio de 6 viviendas. ¿Qué pasa? En un mercado, en una zona, en un mercado que donde predomina son las casas, puedes tener un 50-50 de que te salga una operación rentable o que te cueste el día de mañana vender esas viviendas, ¿vale? Eso pasa en muchas ocasiones, ¿vale? Luego también, por ejemplo, nosotros cuando analizamos cualquier expediente, ¿vale? Tenemos, ahora veréis en pantalla, me pongo chiquitito, y vais viendo un poco las tres diferentes, ¿vale? La primera vendría a ser, bueno, sale un poco detallado, ¿vale? En tema números. El primer escenario es en caso de llegar a un preacuerdo, ¿vale? O hacer una quita hipotecaria o aceptar, por ejemplo, una puja en subasta, ¿vale? Ahí se contempla. Y veis que, por ejemplo, el ROI es 1, ¿vale? El margen es 1, el beneficio es 1, hay una serie de gastos que, como veis en la de al lado, que es la adjudicación mediante subasta, ¿vale? Que vendría a ser el medio plazo, que es seguir la ejecución porque, bueno, no hay colaboración o no tenemos contacto o simplemente que estos tenemos muchas. El deudor ha fallecido, la herencia no se acepta y esto queda un poco en tierra de nadie, ¿vale? No queda en tierra de nadie porque al final es la comunidad autónoma la que responde, ¿vale? La que tiene la que pone el defensor judicial y hace la representación de la parte demandada, ¿vale? Pero ahí es muy difícil llegar a un preacuerdo porque no existe, ¿vale? Entonces, bueno, es un escenario en el cual tienes que ir a la adjudicación mediante la ejecución, ¿vale? Como veis, claro, implica también el tipo de subasta, si es vivienda habitual, si no. Hay una serie de gastos que se contemplan, ¿vale? Los costes de adjudicación aquí entrarían. Pasa de ser una operación financiera a ya empieza a ser una operación inmobiliaria, ¿vale? Y luego el tercer escenario vendría a ser, bueno, una vez adjudicado, encarado más, por ejemplo, también esto nos pasó hace relativamente poco, era una ejecución hipotecaria que tenía contratos de 10 años y estaban regularizados. Entonces, bueno, se encaró con una estrategia de salida de adjudicar y que entrara en patrimonio del inversor, ¿vale? Entonces, claro, hay un ROI, pero una vez adjudicado ya cambia la numerología, para entendernos, ¿vale? Y estas son un poco las tres. Luego, sobre estas tres, corto, medio y largo plazo, cuelgan varias, ¿vale? Para ponerle nombre y apellidos, ¿vale? Preacuerdos. Los preacuerdos pueden entrar en la refinanciación, o sea, que el propio deudor quiera refinanciarse, ¿vale? Hacer una quita hipotecaria,
pactar para vender la casa o el piso o la nave o el local o cualquier inmueble, ¿vale? Haciendo una quita pertinente y tú te llevas el recorrido, ¿vale? La mejor de las mejores, hacer lo que sería la dación en pago, siempre y cuando, bueno, sea un escenario viable, ¿vale? O sea, hay operaciones que tienen muchísimo margen, que son muy viables siempre y cuando haya un comprador real o sea el propio deudor que recompre. Inmuebles que están en puntos que hay un mercado muy acotado, ¿vale? Que no hay un exceso de demanda en el mercado inmobiliario por la lejanía o por lo que sea, ¿vale? Claro, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Luego, en el medio plazo entraríamos en lo que es sigo la ejecución, se cierra la subasta, soy yo el ejecutante y me voy a adjudicar el inmueble, pero por lo que sea prefiero darle una salida y pacto con un tercero una cesión de remate, ¿vale? Aquí, claro, en parte me quito parte de impuestos, ¿vale? Porque no tributaría el ITP, ya que no me lo adjudico yo, sino se lo adjudicará un tercero, ¿vale? Esto también hay que mirarlo y visualizarlo. Esto normalmente son palancas o son estrategias que utilizan mucho bancos y fondos, ¿vale? El inversor más pequeño o más encarado, el inversor final, este medio plazo no lo encara así. O sea, al final ya puestos es o voy a lo corto, una operación financiera, o voy al largo plazo, ¿vale? Normalmente cuando cabe la posibilidad del medio, también cabe la posibilidad del largo plazo, ¿vale? En el medio plazo también estaría el adjudicarse, la vivienda ya está negociado la posesión, ya tenemos la posesión negociada, cogemos, rehabilitamos o no y ponemos a la venta y vendemos, ¿vale? También estaría ahí. Y luego ya nos vamos al largo plazo. El largo plazo es cuando el activo te interesa, tiene unas complejidades, normalmente suelen venir muy de la mano con el tema posesión, ¿vale? O que no hay un acuerdo de negociación con el ejecutado, ¿vale? Esto ya son normalmente personas jurídicas o empresas que han tenido fallida y que tienen un remanente, o sea, tienen una cola patrimonial importante, ¿vale? De esa manera, pues te interesa también mantener vivo, en cierta manera, mantener viva la deuda, porque sigue increciendo y contra más te deba, más seguridad o más poder tienes tú como ejecutante, ¿vale? Esto, bueno, nos sirvió hace ya un tiempo. Era una sociedad que el administrador tenía mucho recorrido patrimonial. Aquí se aguantó lo máximo posible, se tardó en hacer ya me saldrá, el acuerdo de los intereses moratorios, etcétera, ¿vale? Subió un pico muy alto. La demanda sí que se extendió bastante más tiempo y a pesar que iba, como el mercado iba en ascendente, el inversor que compró el crédito esperó, ¿vale? Llegado a cierto momento dijo, vale, a partir de ahora ya me da un ROI muy bueno, me interesa ya empezar a moverlo, ¿vale? Y ahí ya se negoció directamente, decir, mira, hacemos una dación en pago y yo te condono todo esto, ¿vale? Si no, sigo y al final acabaré embargándote esto y esto, ¿vale? Tienes más fuerza, al final tienes más peso para poder negociar.
Y bueno, vendrían a ser un poco esas las posibles salidas, ¿vale? Luego hay muchas más. Luego hay muchas que son muy específicas. Hay casos también que, bueno, pues a lo mejor se han adjudicado el inmueble, poblaciones que han tenido un boom y lo que han hecho ha sido esperar y no poner en el mercado en el momento, sino esperarse X tiempo, alargar procedimiento de obras, alargar los impulsos, no impulsar tanto para que se vaya avanzando en el procedimiento, ¿vale? Y así el mercado ha ido subiendo, ¿vale? Y han ido alcanzando márgenes y ROIs más grandes, ¿vale? O, por ejemplo, también comprar NPLs que tengan contratos de alquiler, que sean buenos contratos, y eso te interesa porque normalmente suelen ser algo más baratos, ¿vale? Ya que la posesión no es negociable, ¿vale? Y bueno, te subrogas a ese contrato de alquiler, te va dando un ROI más menos más grande, ¿vale? Pero bueno, vas teniendo una liquidez desde el minuto 1 que te adjudicas el inmueble, o desde el minuto 1 que acuerdas con el propio inquilino el pago de la deuda, porque por ejemplo se puede requerir al inquilino que ese pago, en vez de ir a la parte propietaria, vaya directamente al juzgado para liquidar la deuda. Si hay una deuda muy grande, pues tú vas liquidando poco a poco, ¿vale? Que eso al final es entrada de liquidez. Pero bueno, o sea, escenarios hay muchísimos, muchísimos. Y muchas veces vemos un NPL, planteamos 3, ¿vale? Pero luego, a medida que vamos analizando el expediente, vemos 6 o 7, ¿vale? O sea, pero sí o sí hay que pensar mínimo en 3. Y nada, con esto, chicos, dejo el sermón. Espero que os haya gustado. Dejadme un buen like. Dudas y consultas, dejármelo en los comentarios. Yo iré respondiendo. Y nos vemos en el siguiente. Chao.